And Just Like That, una secuela de Sex and the City después de más de 20 años. Si no has visto esta serie, que ya está en HBO Max desde hace más de 2 años, te advierto que te voy a dar unos spoilers porque les he dado suficiente tiempo para que la hayan visto. Y si la viste, por favor quédate igual porque te vas a enterar de cosas que me he investigado que no vas a conseguir en ningún otro lado. Sex and the City fue la serie más exitosa del año 98 como hasta el 2004. Su creadora fue una periodista muy famosa del New York Observer, se llama Candace Bushnell, y Candace en realidad viene siendo el personaje de Carrie. Ella decidió empezar a escribir haciendo estas columnas contando sus aventuras amorosas. Pero al principio empezó escribiendo como en primera persona y resulta que quiso ponerse, en realidad ponerle un nombre, y ahí fue cuando le puso el nombre de Carrie para poder escribir sin que sus padres se enteraran cuando leyeran la columna. O sea, como un seudónimo. Luego se hizo tan famosa que decidió escribir un libro y fue el primer libro de Sex and the City. HBO decide hacer esto una serie y se hace una de las series más famosas del mundo. ¿Por qué se hace tan famosa? Porque representaba 4 mujeres que se hacen amigas, representaban también la vida en New York, de verdad, aparte eran íconos de la moda. Para estas mujeres diseñaron y para esta serie llegaron a diseñar los mejores diseñadores del mundo como Alexander McQueen, Versace. En esta serie nueva vamos a ver vestidos de Valentino espectaculares. También te enseñan como un poco a comprar en lo que son como los thrift shop y todas estas ropas de segunda de mano. Hay un dato curioso, a pesar de que piensas que todo el tiempo están vestidas como de alta costura, y resulta que la primera falda que usa Carrie en la escena principal es una falda como de tutú. Bueno, la compró en uno de estos thrift shop y lo que costaron fueron $5. Bueno, no ella, los diseñadores y los encargados de vestuario de esta serie. El punto de esta serie era contarle principalmente la vida de Carrie, representada por Sarah Jessica Parker, y ella lo que estaba buscando era un gran amor, pero buscando ese gran amor, bueno, tiene muchas aventuras amorosas y tiene que ver su personalidad. A la vez tiene otras amigas que con la personalidad de cada una, entonces una representa como a la mujer romántica, conservadora, se podría decir un poco incluso pacata y cerrada en cuanto al sexo también. Entonces tenemos a Miranda, que es ese personaje de la mujer que hoy en día le decimos una mujer empoderada, porque es como que si no necesita, es independiente, una mujer que estudia en la universidad, que hace posgrado, que tiene una mente de vanguardia, entonces manifiesta todo lo que es ese prototipo de mujer. Y tenemos a Samantha, que es una de las mujeres como que aparte se descubre en medida que va pasando la serie, que es la mayor de todas. Todas estas mujeres están como en sus 30 y en realidad cuando comienza la serie, Samantha les lleva como 10 años, o sea que ya está en sus 40. Entonces es una mujer mucho más arriesgada, mucho más segura de sí misma, también sobre todo es arriesgada en cuanto al sexo, es una mujer como que tiene menos tabúes para hablar de ello, entonces nunca es la que siempre va a estar solidaria con cualquiera de sus amigas, no importa lo que haga, creo que es la que manifiesta también un gran valor de la amistad. Para mí el personaje de Carrie es como, que es el que hace a Sarah Jessica Parker, es como el personaje más, que muestra más contenido las relaciones tóxicas. Entonces, y digo contenido porque aunque lo maneja como en chiquito, como que no lo dejará ver totalmente al descubierto, pero es lo que está ahí. O sea, con esta idealización, por ejemplo, con Mr. Big, que es el que ponen como el mega hombre que ella pudiera estar esperando, y resulta que si profundizas en quién es Mr. Big, pues en realidad es un hombre que desde el principio le manifestó que no era tan caballeroso como él lo quieren pintar,
hablar, ni le tenía miedo, y con la cosa de que le tenía miedo al compromiso, incluso van pasando muchas cosas, como le decían un spoiler, por ejemplo, gran parte porque se hacen 2 películas más después de todo esto, y por lo menos en una escena, en un capítulo importante de la película, es que Mr. Big la deja plantada en la iglesia porque simplemente a él le parecía que la boda era como too much, como que ella se había tomado como demasiada, le importaba mucho el fashion y que la fiesta fuera bellísima, y entonces como él, a pesar de ser millonario, no quería algo así, en vez de hablarlo con ella antes, simplemente la dejó plantada. Y luego, para buscarla, resulta que simplemente pasó mucho tiempo, capaz como un año, pero para pedirle ese perdón, simplemente le escribió varios poemas por email, pero no poemas escritos por él mismo, sino poemas que fue recogiendo por allí. Y entonces ella, sin embargo, eso le pareció bellísimo, y ahí es cuando digo que romantizan toda esta historia, y entonces es como la maravilla de hombre. De todas maneras, aunque Mr. Big también poseía algunas que otras características que las mujeres pudiéramos idealizar, me parecía que dejaban a un lado esto tan importante. También me parece que el personaje de Carrie era sumamente egoísta, no era tan solidario con sus amigas. Esa es como mi versión, sobre todo en la parte de Sex and the City. Ahora, en esta nueva secuela, la cosa es que han pasado más de 20 años. Entonces, esas mujeres que tenían 30 y pico, hoy en día tienen 50 y pico de años realmente. Esas actrices, porque en realidad han pasado, no es que pasaron 20 años en la historia, han pasado 20 años en la vida real. Entonces, como todo en la vida, tú vas a pensar que la historia va a crecer, y ellas también como actrices van a crecer y como personajes van a haber crecido. Y no lo vi así. Me llevé, por supuesto, en la parte de vestuario, me llevé un sabor maravilloso, porque como siempre el vestuario va a ser impecable. Vamos a ver incluso otra vez traídos los trajes que se usaron en la serie anterior. O sea, desde hace 20 años vamos a ver, por ejemplo, el vestido icónico de su boda. Vamos a ver los Manolo Blahnik, que son los zapatos con los que Mr. Big le terminó proponiendo matrimonio. Entonces vemos todos esos detalles allí en la historia. Por ejemplo, un detalle que les decía que seguramente ustedes no habían visto es que investigando, resulta que en la serie de Sex and the City, en la vieja, pues ella pierde, le roban una cartera, una Balenciaga espectacular. Y nada, el ladrón se la lleva. Y resulta que en esta nueva serie, la cartera vuelve a salir. O sea, yo decía, ¿dónde está la excusa de cómo la consiguieron? Entonces, el que verdaderamente es fanático te puedes dar cuenta de la Balenciaga morada, que es un sueño. O sea, por ejemplo, eso es un dato. Otro dato es que también investigando en la primera parte, en todo lo que fue Sex and the City, hubo cameos de gente muy importante. Por ejemplo, estuvo Hugh Hefner, estuvo John Bon Jovi, estuvo Matthew McConaughey. ¿Cómo es que se llama? Que lo hablábamos en estos días, el director de Maestro, Bradley Cooper. Y entonces, Bradley Cooper en esta historia, y cuando salió la primera vez, una de las cosas que más me maravilló es que fue su primer trabajo actoral, y tuvo hasta que mentir para que lo contrataran y decir que manejaba y no manejaba, no tenía ni licencia. Y entonces, lo contrataron, igualmente salió en Sex and the City, fue su primer trabajo actoral. En esta nueva parte, donde las vemos mayores, hay muchos nuevos personajes que se supone que vienen a llenar también un espacio. También hay algunas pérdidas. Por ejemplo, la pérdida de Samantha fue algo muy importante, que ya estábamos previstos, todos los seguidores de la serie lo sabíamos, porque Samantha era el personaje más llamativo que les explicaba anteriormente, que era como la más atrevida, que era la mayor, pero para la tercera película ella canceló la posibilidad de volver a hacer este personaje, porque ella dijo que ya era hora como de dejar ir el personaje y crecer en otros ámbitos. También se dice, por otra parte, que pidió mucho más dinero, cosa que es normal, incluso temporada tras temporada, porque es lo lógico y mucho más al hacerse tan exitosa la serie.
También para que ustedes sepan, Sarah Jessica Parker se hace productora de la serie desde la segunda temporada de Sex and the City. Y al hacerse productora, aumenta su sueldo, pero de una manera, o sea, gigante. Entonces llegó a ganar $300,000 por encima de su sueldo. Y en cambio, cuando Samantha lo pidió, no logró negociar nada, o sea, me imagino que logró subir un poquito, pero nada de lo que ella tenía esperado. Sin embargo, llevó a cabo esperando que eso fuera como pudiendo cambiar y no lo logró, como temporada tras temporada, igualmente en las películas. También se dice que hubo mucho pique entre ellas por el mismo vestuario, porque ella dice que su personaje era el más notorio, pero todo esto no se vino haciendo público y notorio hasta que ya terminaron la segunda película, un poco antes de que terminaran de hacer esta nueva serie. Y es donde sale a la luz pública en una entrevista que le hacen a Samantha, y donde ella dice en un pedacito de la entrevista, donde definitivamente no quiere volver a seguir haciendo esta serie ni más películas sobre esto. Y aparte, para esos pocos días, tiene el fallecimiento de su hermano. Ella lo manifiesta por Instagram, y entonces vemos en un mensaje de Instagram que Sarah Jessica Parker se anuncia a la actriz y le dice como que le da sus condolencias, a lo que ella le contestó que hasta cuándo ella se iba a hacer partícipe de su dolor para hacerse más fama. Que uno se quedó en el sitio. O sea, que sí había definitivamente un problema grande entre ellas. Sin embargo, en la serie era importantísimo ver cómo iban a justificar este vacío. Y el vacío, yo no me sentí muy complacida, porque hay una parte donde dicen como que la carrera de Samantha en la serie era que era como una relacionista pública de Carrie, y que es Sarah Jessica Parker. Y entonces ella, como escribía libros, y había sacado, es como que si escribiera precisamente las columnas, tal cual como les estaba contando que hace la escritora. Entonces es así, ella también es una periodista y escritora, y entonces narra sus historias de amor en New York. Y entonces cuando saca el libro, que lo nomina Sex and the City también, la PR es Samantha, y entonces la excusa que le dieron es que él ya se molestó porque no le dio el próximo libro para que ella la representara. Cosa que por eso nunca se... Entonces que se habían molestado, se habían alejado, y Samantha se terminó yendo como del país, terminó yendo hacia vivir a Inglaterra. Pero eso jamás lo hubiese hecho ese personaje. O sea, el nivel de compromiso y de amistad que tenía Samantha era imposible que lo tuviese para que le dieran esa excusa. Creo que se pudieron haber ingeniado cualquier otra cosa. Sin embargo, me pareció bonito que no la mataran, por ejemplo, y que apareciera de vez en cuando como algún mensaje por allí. Parte del spoiler, uno de los spoilers más importantes que le voy a decir en esta serie, porque bueno, con eso empieza, es que en esta nueva serie, Mr. Big muere en el primer capítulo. Entonces allí ya hay un gran error. Creo que cuando llega Carrie a la muerte de Mr. Big, pues es como todo muy lento. O sea, para mí también eso fue un problema no de ella como actriz, sino de dirección. O sea, cómo era posible que se tardara tanto, y de script también. O sea, en abordarlo, que estaba todavía vivo cuando lo consigue. Nunca llamó al 911, lo que hizo fue ir y montárselo encima, y entonces, bueno, Mr. Big se termina muriendo. Y yo creo que la excusa de haber hecho esto así es porque como la narrativa de la historia tiene que ver con que ella vuelva a seguir teniendo como citas, ahora asiste mayor, entonces de una u otra manera tenía que haber sacado a Mr. Big. Cosa que me hubiese gustado que lo resolvieran de otra manera, que se hubiesen divorciado, que se hubiesen separado por un tiempo, algo así, y no que lo mataran.
Pero bueno, aparte allí viene todo como, es como manejar lo que es el luto, cómo lo manifiesta cada mujer, cómo lo llevó Carrie en este caso. Por el otro lado, Charlotte, que era el otro personaje que estaba buscando en mi mente para contarles que no me acordaba en este momento del nombre, se los tuve que buscar, ya me acordé. Charlotte, que es el personaje como más cándido de la historia, que es la esposa ejemplar, que incluso ella adopta una bebita asiática porque estaba buscando tener bebés con su esposo, y cuando ya la adopta, cosa que también pasa muy común, como en tanto en la búsqueda, porque primero estaban buscando tener hijos naturalmente y no lo lograban, y con tratamientos y nada, y en lo que van y adoptan a la bebé, ¡pum!, sale embarazada. Entonces ahora que tiene estas dos bebés, ya una es la adoptada es un poquito más grandecita porque la habían adoptado un poco más grande, y la bebé, la otra es un poco más pequeña. Entonces ves como las problemáticas de lo que es tener hijos adolescentes. Entonces, pero la hija biológica, por así decirlo, la problemática era el hecho de no sentirse niña, sino que se sentía varón. Entonces es todo la cosa de la inclusión hoy en día, de los pronombres, de que lo quería que lo llamaran ella. Creo que también viene aquí un poco la manifestación de la necesidad porque dicen, bueno, pero ¿por qué no nos los consultaste antes como tus padres? Entonces está la cosa de que, no, pero ya lo publiqué en TikTok. Entonces es como que primero los chicos, o sea, ya con el hecho de haberlo publicado en TikTok, tú como padre deberías haberte dado por enterado. Entonces también creo que es un poco manifestarle eso, pero yo sentí que no profundizaron. Ahí había un tema súper interesante que explotar, más allá de hacerlo superficial y de ver cómo lo manejabas realmente. Por ejemplo, había una escena que me pareció súper importante, que es como ellos confrontándolos con el colegio, porque cuando precisamente la niña les dice que se quiere cambiar el nombre, que no se quiere llamar Ross, creo que se llamaba Ross, la niña, entonces quería llamar Rock. Ahora se iba a hacer llamar Rock. Entonces resulta que en el colegio logra cambiarse el nombre. Y cuando los padres van y reclaman, ves como a los profesores y a la directora del colegio a favor de la niña, y cualquier cosa que dijeran, o sea, y ni siquiera le decían la niña, ya le decían el niñe. Entonces era como que cualquier cosa que dijeran los padres podía verse como que no le estabas dando la importancia que tu niño ameritaba y que le respetara su decisión siendo un niño. Entonces me hubiese gustado muchísimo más que se profundizara en eso, en cómo abordar verdaderamente un padre a nivel legal, a nivel de colegios, en qué otras cosas podías haber implementado y no llevarlo así. Un personaje nuevo que entró a la serie que también me llamó mucho la atención, porque volviendo atrás también en la primera serie, en Sex and the City, resulta que precisamente siendo una serie como vieja ya, o sea, desde el que empezó como desde el año 98, también tenemos que verla como eso. No estaban tan abiertos a tantas cosas. Por un lado tenían unas que otras cosas como open, como por ejemplo que tenían ya la representación del mejor amigo gay y todas estas cosas, pero por el otro lado creo que había incluso a veces hasta narrativas racistas, y tú decías, wow, qué bravo que tengan este tipo de textos. También como ignorar todo lo que eran las minorías, y entonces todo lo que no hicieron en el pasado, ahora creo que las quisieron hacer todas en esta, pero en demasía. Tanto que, en mi opinión personal, yo me considero una persona como abierta, o sea, como que no me sorprende tanto las cosas. Y llegó un momento que en la serie, o sea, capítulo tras capítulo, me sentía abrumada porque era como demasiada información, tenías todo a la vez. Y me parecía tan forzado, aparte hubo unas escenas tan incómodas que yo decía, si este es el sentido real del director, entonces ahí sí digo, bueno, se la comió. Lo logró hacerme sentir incómoda. O sea, por ejemplo, hay un personaje que viene siendo un personaje muy relevante que se llama Che, y Che hace un podcast que me pareció terrible, y en este podcast va a trabajar Carrie, y la protagonista, y entonces a través de eso, o sea, precisamente Che es un personaje no binario.
también. Pero entonces en vez de repente de realzar un poco este género acercarnos a las personas que somos heterosexuales como un poco más hacia esto y entender también estas cosas porque nos están enseñando, pues creo que este personaje tenía muchas debilidades. O sea, un personaje vulgar, o sea, que fumaba marihuana dentro de un ascensor y resulta que era el jefe. O sea, creo que no había como respetos. Por el otro lado, termina Miranda, que era el personaje empoderador, o sea, una de las mujeres como más, como incluso como con más ímpetu dentro de toda la serie. Una de las mujeres más admiradas de todas era el personaje de Miranda. Y resulta que se decepciona de su esposo y abandona a su esposo por este nuevo personaje que les estoy hablando. Se enamora de Che, del jefe de su amiga. Y entonces resulta que tienen incluso intimidad o sea, esas no les voy a hacer spoiler porque no podría ni contarles todos los detalles, o sea, pero de la peor manera, en un lugar inverosímil, en un momento súper incómodo, o sea, creo que irrespetuoso también, irrespetuoso a la amistad, al respeto al espacio de los demás, o sea, me pareció increíble que pasara esa escena y yo sentiría que no iba con, o sea, la temática con la que venía ese personaje. Para mí respetaron ese personaje totalmente, porque yo en el pasado jamás hubiese pensado que Miranda fuera capaz de hacer ninguna de esas cosas. Incluso hay una escena importantísima en la primera serie, o sea, en Sex and the City, donde Miranda se encuentra en una posición muy frágil porque se lesiona como el cuello y le pide ayuda a Carrie y resulta que Carrie no asiste a donde está ella porque estaba en un evento, creo que era el bautizo del libro o una entrevista para el libro que estaba por sacar y manda a su novio, pero ella estaba metida en la bañera, imagínate, con el cuello lesionado. Entonces imagínate tú lo incómodo que nunca le avisó y entonces llegar al novio de su mejor amiga es a rescatarla, pero ella de esa manera. Y Carrie ahí es cuando yo les decía, creo que nunca manifestó como verdaderamente, si esto es una serie de amistad, tuviera como un respeto por la amistad verdaderamente. Mientras que Miranda la terminó perdonando, o sea, terminó valorando igual otras cosas. Y entonces siento que en esta fue como la venganza de esa escena. De esa escena vieja, que el que no la haya visto a lo mejor no se percataría de eso. Pero me pareció muy fuerte. Ahí también está la historia de Sima, que es un nuevo personaje, que es como la realtor, y entonces creo que también allí podía haberse desarrollado como la mujer incluso la más adulta de todas, que vendría siendo como la que va a sustituir a Samantha. Y entonces aparte también hay otro pedazo de inclusión, porque entonces ella es como de origen hindú, entonces tampoco es como norteamericana, mientras que las otras son blancas, americanas y todo eso. Entonces creo que le hubiesen podido sacar mucho más partido y creo que se notó muy superficial también toda su trama, no le sacaron suficiente jugo a eso. También está otro personaje nuevo que lo que me pareció fabuloso de que es Lisa, y Lisa es como la amiga afroamericana, pero millonaria, que se hace amiga de Charlotte y aparte son amigas porque están juntas, como que los hijitos están en el mismo colegio y las dos están como en el PTA, que viene siendo como en estas madres voluntarias para el colegio. Y entonces son como las madres perfectas que trabajan por el colegio, que apoyan a sus hijos. Y entonces también ves como a esa mujer que quiere ser esa mujer perfecta de la casa, pero que a la vez es cineasta y quiere también seguir trabajando por sus sueños. Y entonces, pero o sea, como que hay otras problemáticas también ahí que creo que también dejan pasar por debajo de la mesa. Es como este trabajo también de la inclusión, porque Charlotte no era tan abierta a tener amigas que no fueran de su color de piel, y entonces ahora se hace mejor amiga de esta. Entonces, pero también lo vi como forzado o no justificaste suficientemente este cambio en Charlotte.
Entonces, bueno, en fin, para mí, en la historia en general, creo que como siempre, New York siempre va a ser New York. Para mí es una de las ciudades más maravillosas del mundo, es hermosísima, o sea, fotografiar a New York mal no existe, entonces siempre va a ser maravilloso. Hay una escena también en París, muy bella, también lo logran muy bonito. Creo que el vestuario siempre va a ser espectacular. Los trajes que se puso esta vez, sobre todo Carrie, fueron del más allá, pero en cuanto al guión, el trabajo actoral no me pareció mal. Creo que las actrices, aparte, tomaron unos riesgos increíbles. Una de las cosas que a lo mejor no sabían es que Sarah Jessica Parker, desde el primer momento que firmó contrato para Sex and the City, pidió no hacer desnudos explícitos, mientras que todas las demás sí. Entonces hay unos desnudos que me parecieron súper fuertes, incluso para mí que soy actriz, yo decía, creo que me parece súper innecesario, habían cosas que me parecían súper grotescas, nada que ver, pero bueno, creo que actoralmente ellas llevaron un gran peso, creo que lo hicieron maravillosamente bien, pero es maravillosamente bien con un libreto y una dirección bastante floja, porque creo que incluyeron, mira, imagínate que es que pusieron hasta a la persona discapacitada, porque era como la jefe de todo el edificio donde existía la radio donde estaba el podcast, entonces, pero también esta persona discapacitada entonces era malhumorada, grosera, o sea, y entonces creo que de todas las minorías que trataron de hacer, en vez de engrandecerlas y hacerle a uno empatía por estos personajes, por el contrario, uno los odiaba. O sea, yo, por ejemplo, los rechacé totalmente, porque seas lo que seas, o sea, no tienes por qué maltratar a nadie. Entonces creo que no se cuidaron en muchos de esos detalles que pasaron allí. De todas maneras, si ustedes vieron algo que yo no haya visto, creo que les conté un montón, ¿no? Yo igual la vería, porque me encanta esta serie y está en HBO Max, así que se las recomiendo con un puntaje para mí como de 4 de 10. Pero bueno, la pueden ver, así que espero sus comentarios todos. Y los que me vayan a decir, ay, que la contaste toda, sí, se los advertí. Quiero contarles ahora que este martes estuve en una rueda de prensa de los 52 años de Oscar de León, el sonero de la salsa. Viene con un concierto el 14 de septiembre en el James Knight Center, acá en Miami. No se lo pueden perder, estuvo preciosísimo, me encantó la humildad de Oscar de León, fue persona por persona abrazándonos, besándonos, fue un hombre súper agradable. Ya yo lo había visto, pero no había tenido la oportunidad de estar tan cerca. Le hice una pregunta que las voy a compartir aquí con ustedes, ya le voy a poner el video. Fue muy hermoso, así que espero que lo disfruten y vayan a verlo. Me encantó, espero yo estaré allá, así que iré a ver a Oscar de León. Disfrútenlo. ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo está, maestro? Yo soy Diana del Nur, vengo de parte de Luces Cámara Opinión por Factores de Poder. Y considerando que mi programa se trata de arte, me dedico al séptimo arte, quisiera preguntar si tiene en mente algún proyecto ya sea un documental o una película biográfica, y si es así, que me cuentes, me adelantes algo de ese proyecto. Bueno, hay el proyecto, pero no te puedo adelantar nada porque esas conversaciones las tiene mi esposa con la persona. Hay un venezolano encargado de esto y esperemos porque comience todo, ya se está engranando para hacer algo de mi vida y yo creo que es menester en estos momentos de hacerlo, porque ya son 52 años y lo que he hecho fue un libro, pero lo hice a media con mi manager llamado Osvaldo Ponte, pero debería haber un libro para mí solo, ¿no? Y por supuesto que el documental donde se hable cómo fue la trayectoria desde el momento de mi nacimiento hasta esta parte. ¿Y qué parte de esa película quisieras que se destacara más? ¿Cuál es el evento que tú dirías, no me gustaría que nadie se perdiera? Esto quiero que lo hagan. La música, mi amor. Tanto, sí. Tiene que ser cómo me desenvuelvo en los ensayos, cómo me desenvuelvo en la tarima,
cómo se envuelvo fuera de las dos cosas. Todas esas cosas. ¿Cuál sería el soundtrack de Sí. esa película? Yo soy... ¿Cuál sería el soundtrack de esa película? Contract. Ya eso tendría que ser los productores. Y por supuesto que discutirlo, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. A tus órdenes, mi amor. Nunca falta el mua. Y no se pierdan la segunda parte porque les tengo un invitado para mí muy especial.